is this place? How did I get here? La conciencia realmente es una trampa. Realmente digamos que es un fallo evolutivo. Entonces nos hace pensar que realmente nosotros somos libres, que tenemos libre albedrío para poder tomar decisiones a nuestro antojo. En base a eso somos capaces de elegir, somos capaces de actuar, somos capaces de llevar a cabo ciertas acciones. Pero realmente no es así. Realmente es un fallo, es un error evolutivo de la naturaleza. Entonces esto se ve muy bien reflejado en Soma, porque realmente la conciencia de Simon, la memoria, digamos lo que realmente llega a conformar lo que es la conciencia, lo que es, por así decirlo, la persona, realmente es un archivo, realmente es una base de datos. Son datos que se pueden copiar y pegar. De manera que, ¿qué es lo que pasa? Tienes a Simon en la consulta. Simon, cuando ya llevan a cabo el proceso en la máquina con el Dr. Munshi, se ve como que es transportado a otro sitio, pero realmente no es transportado a ningún sitio. En ese momento se realizó un escáner, por así decirlo, de su conciencia, y al fin y al cabo ha sido copiado y pegado a otro cuerpo. Es decir, ha sido copiado y pegado a un cuerpo que ya no es el suyo. Es un cuerpo totalmente distinto, es un cuerpo ajeno, y ese cuerpo en concreto se encuentra en Paithos 2, que es el sitio en el cual él se despierta, y por esa razón cuando él se despierta se lo hace de forma totalmente desconcertada porque no sabe dónde está. Entonces eso realmente no es un clon, no es una transferencia, no es nada de eso. Simplemente su conciencia ha sido copiada y pegada a otro cuerpo, pero realmente él no ha tomado ninguna decisión, no ha sido bajo su libre albedrío, y realmente este procedimiento se puede realizar una y otra vez sin que la conciencia sea capaz de interferir, o que la conciencia tuya pueda decir, mira, elijo esto o no elijo lo otro. Es totalmente independiente. Puedes copiar y pegar tus datos según la trama de Soma, y puedes copiar y pegar tus datos a tu antojo. Puedes hacerlo en 40.000 cuerpos distintos, que todos, una vez que ya estén pegados en los distintos cuerpos, cada conciencia se va a desarrollar de una forma u otra, y eso es totalmente inherente, y cada conciencia va a tomar sus propias decisiones, y cada una de esas decisiones van a tener una serie de repercusiones. Pero claro, ¿cuál de ellas es verdad? ¿Cuál de ellas en concreto es libre realmente? Realmente pensamos que es libre, pero realmente no lo es. Al final está todo condicionado por el cuerpo, está condicionado por la biología, está condicionado por la carcasa de carne y hueso en la cual está embebida esa conciencia, y por esa razón, como digo, es una falla o es un error evolutivo, realmente es un engaño. Entonces de esa forma nosotros pensamos que somos libres, pero realmente no lo somos. Durante todo el juego se lleva a cabo una serie de acciones, se lleva a cabo una serie, digamos, de misiones, por así decirlo, en el cual Simon pues va realizando ciertas cosas y demás junto con Catherine, pero todo esto se siente, digamos, como una especie de cruzada heroica, ¿no? Es como que tiene un fin, tiene un propósito, es decir, vamos a conseguir algo, ¿no? Al final todo lo que ellos realizan, y al final de todo, simplemente es poder lanzar el arca al espacio, en la cual se encuentran una serie de datos que realmente son los datos digitalizados, por así decirlo, de las conciencias, entre comillas, de las personas que antes habitaban Paithos 2. Pero la cuestión es que esa sensación de heroicidad, esa sensación de hemos logrado algo, esa sensación de hemos logrado algo por la raza humana, realmente con respecto a lo que es, digamos, el universo, o a lo que es, digamos, el abismo en el cual ellos se encuentran, realmente
al universo o a las galaxias o a la Tierra le da igual todo eso. Es decir, todo ese tipo de acciones, todo ese tipo de trama realmente es totalmente indiferente para la realidad que está ocurriendo en ese entonces. Le es totalmente indiferente para el universo, le es totalmente indiferente a la Tierra, le es totalmente indiferente a absolutamente todo. Al final realmente es, digamos, una cruzada, es, digamos, una serie de acciones agónicas que al final se llevan a cabo de forma desesperada para que una serie de kilobytes lleguen, por así decirlo, al espacio en forma de satélite, de arca, por así decirlo, pero lo que es el entorno realmente da igual. O sea, no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. A la Tierra, al universo, a todo lo que les rodea a ellos, les da igual, porque al final todo va a seguir estando como estaba. Todo el planeta Tierra está devastado por el meteorito que llegó allí, por el meteorito que llegó a la Tierra, que chocó. No hay nadie más en el planeta Tierra, no hay ningún ser humano más. Es decir, la raza humana se ha extinguido completamente. Quedan una serie de robots que tienen alucinaciones o que piensan que son seres humanos que siguen vivos. La fauna está totalmente modificada y cambiada, pero no hay más, no hay más. Es decir, todo ese entorno, todo ese paraje, todo eso que hay allí, les da igual, no tiene ningún sentido nada. Por lo tanto, esa cruzada y todo ese tipo de acciones heroicas no llegan a ningún sitio, no tienen ningún fin, no tienen nada en absoluto. Y esta es una de las cuestiones de las cuales choca a la hora de pensar en esto, de que tú piensas de que tienes un objetivo en tu vida, de que tú tienes algo que realizar en tu vida, pero realmente para la naturaleza, para lo que nos rodea a nosotros, realmente no tiene ningún sentido. Y muchas veces se suele decir que la vida es absurda, porque tú puedes estar perfectamente, puedes tenerlo todo, puedes tener dinero, casa, lo puedes tener todo resuelto, pero sin querer un día te cae un meteorito, te cae algo en la cabeza o lo que sea, te mata sin ningún sentido en concreto, sin ningún sentido en absoluto, y ahí acaba todo. Por eso se dice que a veces la vida es absurda, porque hay cosas que no tienen sentido, y sin embargo a veces ni siquiera hay por qué buscarle ese sentido. Entonces eso es un poco lo que ocurre en cuanto a la naturaleza y a lo que rodea a estos personajes. A los pocos seres humanos que todavía existen en Pesos 2, la inteligencia artificial, el WOW, todavía mantiene con vida, pero los mantiene con vida a expensas de que los mantiene alimentados, por así decirlo, en simulaciones. Es decir, estas simulaciones, por así decirlo, en su mente, estas personas piensan que están a lo mejor viviendo en un lugar idílico o en un paraíso y demás, pero es que la realidad es otra totalmente distinta. Y lo mismo sucede con las copias de las conciencias que han sido inyectadas en los robots, porque los robots que ves por ahí en la estación Lambda, Alpha o la estación que sea, los robots te dicen que son humanos, que ellos están vivos, o te preguntan, por ejemplo, qué ha pasado, qué ha ocurrido, etcétera, ¿no? Pero a nivel de conciencia ellos no saben que ya han muerto, no saben que realmente es una copia de una conciencia. Y esto se lleva todavía al punto más álgido, se llega a romper todo esto cuando Simon, una vez tras otra, ha sido, por así decirlo, copiada y pegada su conciencia. Al final del todo consigue hacer despegar el arca y él piensa que su conciencia va a ser transferida al arca y que va a empezar una nueva vida. Pero al final todo esto se rompe. Al final los sentidos de la vista y del oído y demás, que formaban parte, digamos, como una especie de mecanismo, por así decirlo, que realizaban una función de protección, al final todo se viene abajo, al final todo se rompe, al final todo se desmorona, cuando se da cuenta que sigue estando en la oscuridad, que sigue estando en lo más profundo del abismo y que no se ha ido. Y que va a quedarse ahí, quién sabe por cuánto tiempo. Pero eso es lo que al final le va a deparar a Simon, quedarse solo en el abismo, en la oscuridad, sabiendo que otro Simon se va a encontrar allí en el arca, en el espacio, en forma de simulación. En el pesimismo ligotiano no hay un monstruo al cual haya que
vencer, sino una realidad que hay que aceptar. En Soma, en concreto, el terror no es la wow, ni tampoco son los seres o entes mutados, sino aceptar de que la realidad no tiene ningún tipo de sentido, sino de aceptar que la existencia no tiene ningún tipo de significado y que realmente nunca hubo un yo al que salvar. Y después de haber hecho hincapié en estos 3 puntos importantes de la relación entre Ligotti y Soma, ¿qué preguntas te han surgido? ¿Te has quedado pensando al final después de haber analizado un poquito este tipo de cuestiones? ¿Realmente esperabas un final así en Soma? ¿Realmente esperabas un final carente de todo sentido al final del videojuego? ¿Conocías a Ligotti? Pues en ese caso, si no lo conocías y te gustó Soma, realmente estos 2 obras tienen una relación muy importante, así que si no lo has leído o no te suena, yo te recomiendo que le eches un vistazo.